Muy buenas amigos, bienvenidos al cine, un día más, nuevo vídeo en el canal. ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy venimos con la segunda parte del vídeo de preguntas y respuestas, ¿no? Continuamos con esta sección, que es una sección que se me ocurrió hace poco y la primera parte la verdad que gustó bastante. Participó mucha gente y faltaban todavía preguntas por responder de algunos amigos. Y aquí venimos a seguir respondiendo, ¿no? Dichas preguntas, ¿no? Vamos con el siguiente sería Mario Romero, el amigo Mario Romero de México, que le mando un enorme abrazo. Muchísimas gracias, amigo, por tu apoyo siempre en el canal. La verdad que siempre estás ahí viendo los vídeos, comentando y te lo agradezco mucho, ¿no? El amigo Mario me dice: hola, Alex, si no te importa, te haré dos preguntas. La primera sería top 3 de cine negro y western. Pues buena pregunta, Mario. La verdad que pregunta bastante completita. Hay que echarle tiempo, hay que echarle horas ahí. Pero bueno, vamos a intentar responderla, ¿no? En cuanto a top 3 de cine negro, yo te diría, en cuanto a cine negro clásico, cine negro de los años 40, 50, yo te diría Perdición, dirigida por Billy Wilder y protagonizada por Fred MacMurray y Barbara Stanwyck. Un clásico del género, una de las mejores películas de cine negro de la historia. Te diría como segunda opción Perversidad, dirigida por Fritz Lang. Maravillosa película, protagonizada por Edward G. Robinson. Una película muy dura y muy cruel y cine negro puro. Y después te pondría como tercera opción Retorno al pasado, ¿no? Retorno al pasado, dirigida por Jacques Tourneur, un maestro del género también, uno de los grandes directores de cine clásico, y Retorno al pasado es otra de las catedrales del cine negro, otra de las cimas, junto con Perdición. Yo creo que es una de las mejores películas de la historia en cuanto a cine negro. Y tenemos ahí a Robert Mitchum, tenemos a un joven Kirk Douglas también. Es una película con la típica atmósfera negra y opresiva del género, ¿no? Una película muy confusa, como suele ocurrir en los argumentos estos de cine negro de los años 40 y 50. Son argumentos muy laberínticos, muy confusos. Al igual que la atmósfera, ¿no? La atmósfera que envuelve a los personajes, una atmósfera opresiva, una atmósfera que los asfixia, ¿no? Casi que los asfixia y que los lleva a la perdición y a la muerte. Y en fin, estas tres te diría, ¿no? Y si me dijeras cine un poco más moderno, te diría, por ejemplo, Atrapado por su pasado, uno de los nuestros. En fin, son... aunque esas son quizás películas más de gángster, aunque también tienen ese componente de cine negro, ¿no? Y en cuanto a top 3 de western, te diría El Dorado, western dirigido por mi querido Howard Hawks. Te diría Sin Perdón, dirigida por Clint Eastwood, un western maravilloso. Una auténtica maravilla, un western sobre la venganza, un western bastante moderno, ¿no? Para la época, muy violento, muy en la línea de Fritz Lang, por ejemplo, de Encubridora de Fritz Lang, un western bastante oscuro, bastante negro. ¿Y qué más te diría? Te diría también, por ejemplo, Las aventuras de Jeremiah Johnson, dirigida por Sidney Pollack. Es un western, me parece un western muy peculiar, muy diferente a los demás. Un western muy emotivo, con mucho silencio, no hay mucho diálogo en la película. Tenemos a un magnífico Robert Redford, ¿no? Como Jeremiah Johnson. La verdad que es una película muy trágica también. A medida que cuanto más avanza, más trágica se va haciendo, más oscura. Una película muy emocionante, muy bonita visualmente, ¿no? Los espacios abiertos, en fin, es una maravilla de película. Y te diría esos tres, ¿no? El Dorado, Sin Perdón y Las aventuras de Jeremiah Johnson. Aunque también podría meter Horizontes lejanos de Anthony Mann, Centauros del desierto de John Ford, pero por ahí iría la cosa, ¿no? Así que hasta aquí tu primera pregunta, amigo. En cuanto a la segunda pregunta del amigo Mario, nos dice: si tuvieras intención de rodar una película, ¿qué género te gustaría hacer y sobre qué trataría, ¿no? Saludos, amigo. Pues aquí, en este caso, la verdad que lo tengo mucho más claro y sería más fácil de responder. Yo haría, sin duda, un thriller, ¿no? Un thriller, una película con mucho ritmo, de intriga, una película de suspense.
y además usaría el tema de la venganza, ¿no? A mí me gustaría un thriller sobre la venganza, en la línea del fuego de la venganza de Tony Scott. Haría una película así, ¿no? Una película en la que hubiera una relación emotiva entre dos o tres personajes y uno de los personajes tuviera que vengarse, ¿no? Porque algo ocurriría negativo, o algún secuestro, algún asesinato, y el personaje pues tendría que ir en busca de aquellos que han producido el dolor, como en el caso de Denzel Washington en El fuego de la venganza. Así que sería una película en esa línea, ¿no? En la línea del fuego de la venganza de Tony Scott, ¿no? Que la verdad que es una película que me gusta mucho. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos la hace la amiga Tina, que me dice, películas españolas favoritas de toda la historia, ¿no? Pues la amiga Tina, la verdad que sabe que me gusta mucho el cine español, y en cuanto a cine español, películas españolas tengo muchas favoritas. Te podría decir, por ejemplo, Calle Mayor, de Juan Antonio Bardem, El Sur, de Víctor Erice, otra gran película, Mi vida sin mí, de Isabel Coixet, para mí la mejor película de Isabel Coixet. Solas, por ejemplo, de Benito Zambrano, que me parece una obra maestra también. Cría Cuervos, de Carlos Saura. Por elegir alguna de Carlos Saura, yo creo que Cría Cuervos es una película muy íntima, triste y muy buena. La Trinchera Infinita, por ejemplo, me parece una de las grandes películas españolas de los últimos años. Tarde para la ira, dirigida por Raúl Sánchez Arévalo. Maravillosa película, ¿no? Película de cine negro, de intriga, un thriller rural de estos duros, ¿no? Y crueles. Te diría, por ejemplo, El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro, sería otra de mis películas españolas favoritas. Mientras duermes, por ejemplo, de Jaume Balagueró, me parece una excelente película de intriga, suspense y de terror. También me gusta mucho La noche de los girasoles. La noche de los girasoles me parece uno de los mejores thrillers que se han hecho en España. La vida mancha, de Enrique Urbizu, me parece otra excelente película. Y no sé, te diría también películas como... no sé. Pero iría más o menos por ahí, ¿no? Hay más, seguramente se me ocurren más, pero ahora mismo te diría esas, ¿no? Así que muchísimas gracias por la pregunta, Tina, y nada, espero que te haya gustado y ponme tú también cuáles serían tus películas favoritas españolas. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente nos la hace el amigo José Correas Vargas. El amigo José nos dice, hola Ale, eres un fiera, me gustaría que recomendaras 5 pelis judiciales de las que crees que son las mejores y des tu opinión, gracias. Pues películas judiciales es un género que me gusta, no sería mi género favorito, pero sí hay películas que me encantan en este género, la verdad que sí. Y te diría, por ejemplo, Veredicto Final, dirigida por Sidney Lumet, me parece una maravilla de película, un western judicial, con Paul Newman, con el gran Paul Newman, en uno de sus mejores y últimos papeles. Está James Mason también por ahí, la verdad que hay un duelo interpretativo maravilloso en esa película, esa sería una de mis favoritas. Después te diría también Matar a un ruiseñor, que además es una de mis películas favoritas de toda la historia, con Gregory Peck en el mejor papel de su carrera. Te diría también En el nombre del padre, de Gene Sheridan, una maravilla de película, un drama sobrecogedor. Una película también judicial, también podríamos decir que es una película de juicio, pero es mucho más, es una película política sobre el tema del IRA, película bastante dura, en fin. Después te diría también Las dos caras de la verdad, con Edward Norton y Richard Gere, que siempre me ha parecido un thriller judicial bastante interesante, con un final de estos sorprendentes que no te esperas. Te diría, por ejemplo, Testigo de cargo, dirigida por Billy Wilder, que me parece una película de intriga soberbia. Parece, si no sabes que es de Billy Wilder, incluso ves la película y parece que es una película de Hitchcock, por el tema de la intriga, del suspense. Parece más una película de Hitchcock, pero tiene esa mala leche, tiene ese dedo en la llaga que conseguía meter Billy Wilder, ¿no? Y por último te diría, por ejemplo, 12 hombres sin piedad, que me parece una maravilla, es una película que influyó mucho en películas posteriores de juicio. Y tenemos a Henry Fonda en un papel maravilloso, todos los actores están soberbios, toda la película se desarrolla en un único espacio. Y eso te diría, amigo. Creo que esas serían mis 5 o 6 películas favoritas judiciales. Espero que te haya gustado y nada, te mando un abrazo y muchas gracias, José.
Vamos ahora con la pregunta del amigo Jorge Macías. Muchas gracias, Jorge, por tu pregunta. Nos dice, en el cine, ¿cuál es tu placer culpable? Esa película que te van a mirar mal cuando digas que te guste. Pues la verdad que hay una que sí es cierto que, sobre todo cierto público masculino, siempre se queda un poquito así sorprendido. Y me refiero a Leyendas de Pasión. Leyendas de Pasión es una de mis películas favoritas. Esta película dirigida por Edward Zwick, director del Último Samurái, de películas como Diamante de Sangre. Y Leyendas de Pasión es un drama romántico que es cierto que le gusta a un público mayoritariamente femenino, aunque también tiene seguidores y fanáticos masculinos. Pero el hecho de que está protagonizada por Brad Pitt en su época de máximo esplendor, ¿no? Físicamente estaba el tío en su mejor momento, con esa melena larga y lacia, ¿no? En fin, pero es una película... A mí Brad Pitt además es un actor que me gusta mucho y esa película me parece... Es una especie de western, drama, romántico, en fin, tiene una mezcla de géneros que siempre me gusta mucho. Una película épica también, de aventura, muy emotiva, muy emocionante. Tiene historia de amor, pero no solo lo importante es la historia de amor, sino sobre todo la profundidad que tiene el personaje de Brad Pitt, que además ganó el Globo de Oro con esta película. Y no sé, esa es una película que a veces te miran así un poco raro, pero a mí yo estoy orgulloso de que me guste, me gusta mucho, me encanta. Y nada, ¿no? Muy contento con Leyendas de Pasión. Así que te diría esa, Jorge, por ejemplo. Vamos con la siguiente. La siguiente nos la hace el amigo José MG. Nos dice el amigo José, ¿cuáles son las 5 películas que más anhelas conseguir? Pues hay varias. De hecho, tengo además una sección en el canal de películas difíciles de conseguir que me gustaría tener en la colección. Algunas de ellas ya las he conseguido, otras todavía las tengo ahí pendientes, pero te diría 5, me dices 5, así que te voy a decir Contacto Sangriento, de Jean-Claude Van Damme. Esa es una de las que más ansío tener en cuanto a cine de acción y en general. El Efecto Mariposa es una película de viajes en el tiempo que me gusta mucho y me gustaría tenerla. Después te diría la saga de Torrente, de Santiago Segura en Blu-ray, que además él afirmó en Twitter recientemente que la va a sacar próximamente, así que deseando tenerla. No la tengo ni en DVD ni en Blu-ray, me gustaría tenerlas todas en Blu-ray. Delitos y Faltas de Woody Allen es otra que me encantaría tener, una de las obras maestras de Woody Allen. Y Barbarian, ¿no? Barbarian me parece una de las mejores películas de terror que he visto nunca. Me parece de lo mejor que se ha hecho en terror en los últimos años. Y la verdad que me encantaría que la sacaran en formato físico. Reciente. Actualmente está difícil la cosa, pero confío en que la saquen, ¿no? Así que nada. Y por último, bueno, por último, todavía quedan preguntas. La siguiente sería de Héctor Contreras también, que ya le he contestado una. El amigo Héctor nos dice, cuando ves una película, ¿priorizas el contenido, la calidad de la imagen, la calidad del sonido o todas a la vez? Pues tampoco soy un obsesivo de fijarme en cosas visuales, estéticas, de imagen, de planos. Busco más que me atrape la historia, sobre todo, el guión. Para mí yo creo que lo fundamental es el guión, un buen guión, que sea claro, que te guíe de alguna manera bien, que te guíe bien en el trayecto de la película. Y si el guión es bueno, vas a verte inmerso seguro en la historia, ¿no? En la película. Yo creo que el guión es uno de los elementos fundamentales. Después, visualmente, es agradable, ¿no? Que haya buenos planos, que esté bien dirigida. El sonido también, pero lo que priorizo quizás es eso, ¿no? El guión, ¿no? Que sea una buena historia, una historia que me llene, con la que me identifique, que tenga elementos que hagan que me entretenga y que capten mi atención de principio a fin, ¿no? Que sea entretenida, sobre todo. Y nada, ¿no? Ahí estaría mi respuesta a esto. Así que nada. Muchas gracias por tu pregunta, también a José y también a Jorge, ¿no? Por supuesto. En la siguiente pregunta nos dice el amigo Diego H. Nos dice, hola amigo, género favorito y tus preferidas de ese género. Pues aquí, Diego, yo te diría el thriller. El thriller sería mi género favorito, el thriller en todas sus vertientes, en todas sus variantes. Y te diría, por ejemplo, en cuanto a películas de thriller favoritas, te diría Tarde para la ira,
que la he mencionado anteriormente. Te diría El fuego de la venganza, de Tony Scott. Prisioneros, de Denis Villeneuve, con Hugh Jackman y, en fin, una película soberbia, muy dura. American Gangster, que se podría considerar un thriller también, película de Ridley Scott, y además con Denzel Washington y Russell Crowe. Te diría Drive, me parece un thriller soberbio en la línea de El silencio de un hombre, de Melville. Es una película así de cine negro, muy íntima, con mucho silencio, muy negra. Después te diría No es país para viejos, que me parece un soberbio thriller. Y también película de cine negro. El fugitivo, de Andrew Davis, con Harrison Ford. Yo creo que es un thriller mítico de los años 90. Te diría, por ejemplo, Un ciudadano ejemplar. Me parece una película muy interesante. De los thrillers así más modernos, me parece muy, muy divertida y muy entretenida. Por ejemplo, Magical Girl, de Carlos Bermúdez, me parece un thriller muy interesante, muy complejo, con muchas lecturas, con muchas aristas. Después tendríamos, por ejemplo, Una joven prometedora, por decirte una película así más reciente. También me parece soberbio ese thriller, con mucho humor negro y con mucha mala leche. Después te diría, por ejemplo, The Town, Ciudad de Ladrones, dirigida por Ben Affleck. Para mí la mejor película de Ben Affleck. Y eso que tiene Argo, tiene Adiós pequeña adiós, en fin. Affleck la verdad que es un maestro en el thriller. Te diría Collateral, de Michael Mann. Poder absoluto, dirigida por Clint Eastwood, me parece uno de sus mejores thrillers. Con James Hammond, él protagonizándola, en fin. Después te diría La noche de los girasoles, que me parece uno de los mejores thrillers españoles. Presunto inocente de Alan J. Pakula, creo recordar, con Harrison Ford. Esa película me parece brutal, tiene un misterio, un suspense, la música que tiene, la banda sonora que va sonando a cada momento, tiene una música misteriosa que le da a la película un toque de intriga brutal. Y después te diría por último también, por ejemplo, Searching, ¿no? Que es una película de intriga, pero muy moderna, por la forma en que está concebida. Es todo el tiempo viendo una pantalla de ordenador y investigamos un caso mediante una pantalla de ordenador. La verdad que es una gran película. Así que eso te diría, ¿no, Diego? Espero que te haya gustado. Y nada, muchísimas gracias por participar y por la pregunta, ¿no? Vamos con la siguiente. La siguiente sería de Arturo Javier Morales. El amigo Arturo nos dice, ¿cuál fue la primera película que compraste? Pues aquí tengo dudas porque la primera película que compré, que uno compra siempre es la que te compra tus padres, porque son películas que uno tiene de pequeño y son películas que, bueno, que uno quiere, pero normalmente te las compran tus padres o un familiar, en fin. Y yo de las primeras que tuve fueron, por ejemplo, Jumanji, fue una de ellas, Aladdin, El Rey León, Peter Pan, ¿no? Yo creo que ahí estaría la cosa, ¿no? Una de esas, Jumanji, Aladdin, El Rey León, Peter Pan, pero no te puedo decir, no me acuerdo exactamente cuál, pero por ahí van los tiros, ¿no? Vamos con la siguiente. La siguiente es una pregunta sobre cine mudo, nos la hace el amigo Manuel Gago Fornel. Te mando un abrazo, Manuel. Nos dice 10 de cine mudo, no de humor. Es decir, 10 películas mudas, pero no de comedia, ¿no? Es difícil porque en el cine mudo la verdad que hay bastante comedia, pero yo he elegido algunas. He metido, por ejemplo, Luces de la ciudad, de Chaplin, que me parece una de las obras maestras del cine mudo. Además tiene un sabor bastante agridulce. Amanecer, de Murnau, que es una película clave, una película seminal, una película que muy importante en la historia del cine. Después he puesto también El Chico, que aunque tiene algún componente de humor, pero tiene también ese sabor amargo que tienen todas las películas de Chaplin. The Artist, por ejemplo, que es una película muda contemporánea, pero muda. Bastante buena, en blanco y negro. Después me gusta mucho también la película española Blancanieves, que se hizo hace unos años, muda también, con Maribel Verdú y demás. Una auténtica maravilla, os la recomiendo mucho. Una visión diferente, bastante moderna y peculiar de Blancanieves y los 7 enanitos. Después he puesto también La Quimera del Oro, que me parece una auténtica maravilla. En el cine mudo, en todas las listas de cine mudo tiene que estar La Quimera del Oro. Nosferatu sería otra, por ejemplo. Esa visión de Drácula, de Murnau.
Después he puesto, por ejemplo, La muerte cansada. La muerte cansada. Y finalmente he querido meter un western también, que sería, por ejemplo, El caballo de hierro, ¿no? De John Ford, ¿no? Yo creo que John Ford hizo muy buen cine mudo también, y bastante cine mudo. Así que esa sería, ¿no? Y vamos con la siguiente. La siguiente nos la hace el amigo Héctor Contreras. Héctor Contreras nos dice 5 películas donde el personaje principal sea mujer. Pues he elegido, por ejemplo, lógicamente películas protagonizadas por mujeres, donde la figura de la mujer sea fundamental. He elegido, por ejemplo, Thelma y Louise, de Ridley Scott, Mulan. A mí la versión live action, la verdad que me gusta bastante. Luego tenemos Erin Brockovich de Steven Soderbergh, con una bastante interesante Julia Roberts. Pretty Woman, ¿no? Pretty Woman yo creo que es otra película en la que la mujer es fundamental. Además, Julia Roberts está soberbia en esa película. Después tenemos también Hilda, por ejemplo. Gran película de cine negro también. Con una Rita Hayworth maravillosa, ¿no? Y finalmente he escogido también Tristana, ¿no? Tristana de Buñuel, en la que es muy importante también la figura femenina, ¿no? Así que hasta aquí las preguntas. Espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos muy prontito, ¿eh? Aquí en Alecine. Hasta pronto, amigos.